Hola, espero que estés muy bien y bueno, vamos a continuar con Isis sin velo. En el vídeo anterior lo cerrábamos preguntando ¿en qué país no se ha practicado nunca la magia? Te invito a que me la respondas. Y continuamos con el texto. Los Vedas y las leyes de Manú, que son los documentos literarios más antiguos. Recordemos que estos documentos son aproximadamente alrededor del 2000-2500 antes de Cristo. Describen muchos ritos mágicos de lícita práctica entre los brahmanes. Aquí ella lo que ya está diciendo es eso, ¿no? Que creo recordar que ya lo hemos trabajado en anteriores vídeos, que estos escritos y este conocimiento que parte del 2500 años antes de Cristo, o sea, a día de hoy, casi 5000 años, hace 5000 años, ya contenía muchos ritos mágicos que usaban a esos brahmanes y que ponían en práctica y que funcionaban. Pero claro, nosotros tenemos pruebas de que esos escritos son mínimos de hace 2500 años. Pero claro, eso es también mucho más antiguo, porque eso existió antes de que se escribiera, antes de que se plasmara, antes de que se descubriera cómo plasmarlo. Entonces, claro, nosotros tenemos pruebas de hace 2500, pero seguramente y probablemente sea ese conocimiento sea muchísimo más antiguo. Y ya ellos tenían una ciencia comprobada. Y sigue a continuación. Hoy mismo se enseña en el Japón y en China, sobre todo en el Tíbet, la magia caldea, y los sacerdotes de estos países corroboran con el ejemplo las enseñanzas relativas al desenvolvimiento de la clarividencia y actualización de las potencias espirituales mediante la pureza y austeridad de cuerpo y mente, de que dimana la mágica superioridad sobre las entidades elementales, naturalmente inferiores al hombre. Aquí está diciendo ya una idea muy potente, que es que sobre todo en esa sabiduría antigua lo que se enseñaba que a través de la pureza y austeridad de cuerpo y mente, obviamente esto no es así de abstracto, ¿no? Ellos tenían unos procedimientos, unas leyes, unos hábitos, un progreso a seguir, lo tenían muy bien detallado, muy bien descrito, pero siguiendo ese plan, el que quisiera seguirlo y quisiera dedicarse a ello, podía desarrollar su espiritualidad más allá de lo que comúnmente hacemos, ¿no? Quien quisiera dedicar su vida a ello, pues podía aprender a llegar más allá, a saber más, a conocer esa sabiduría antigua, y para ello necesitaba eso, ¿no? Esa purificación tanto corporal como mental. Y además de conseguir grandísimas ventajas, pues según Helena, también conseguían esa superioridad sobre entidades elementales, que las entidades elementales pues son las relacionadas con los cuatro elementos, que son agua, fuego, tierra y aire. Cada elemento pues tiene sus espíritus, ¿no? Por así llamarlo, que no serían espíritus como tal, pero bueno, serían como entidades, ¿no? Pues por ejemplo, de la tierra o del fuego, pues la salamandra, los gnomos, las sífides, las hadas. Bueno, no sé exactamente cuál pertenece a cada uno, porque realmente ahora mismo no lo sé, pero aquí lo que se está afirmando es eso, ¿no? Que podía adquirir, ¿no? Como poder, o por lo menos trabajar con ellos, una vez que obtenías esa clarividencia. A lo largo del libro también veremos ejemplos, ella nos pone ejemplos de cómo faquires, de cómo estos sabios podían trabajar con esas entidades elementales. Y continúa diciendo, en los países occidentales es la magia tan antigua como en los orientales. Los druidas de la Gran Bretaña y de la Galía la ejercían en las recónditeces de sus profundas cavernas, donde enseñaban ciencias naturales y psicológicas, la armonía del universo
el movimiento de los astros, la formación de la Tierra y la inmortalidad del alma. Y aquí ella sigue reafirmando su idea de que la magia se ha practicado en todos los lugares del mundo, en todas las partes del mundo, de una forma u otra. En algunas partes ha sido más conocida y en otras partes ha sido menos conocida, más escondida, más reservada, pero que al final en todas las partes del mundo hay pruebas de que se practicó la magia. Aquí nos pone ella ejemplos de Gran Bretaña, en la Galía, en Oriente y en Occidente, en todas las partes del mundo, y encima de todo enseñaban cosas muy precisas como ciencias naturales, psicológicas, la armonía del universo, el movimiento de los astros, la formación de la Tierra y la mortalidad del alma. Claro, ellos unían todo. A ellos da igual que esa ciencia partiera más bien de la materialista o de la espiritual. Ellos lo unían todo, que es lo que hablamos en el anterior vídeo. Lo unificaban todo, no veían diferencia entre materia y espíritu. Y esa es una de las ventajas que tenía este tipo de sabiduría, porque lo veían todo como uno. No empezaban a hacer distinción, esto entra en mi terreno, esto no entra, esto puede ser verdad, esto puede ser mentira, lo unificaban todo. No como ahora que casi nos empeñamos más en dividir, en esto pertenece a esto, en esto no pertenece al otro, entre esto no es coherente o esto no es lo otro. Nos empeñamos más en esa división que en el saber realmente, que es en lo que se ocupaban sobre todo en esa sabiduría antigua, no en dividir, sino en unificar, porque la unión hace la fuerza, la división debilita. Y obviamente todos estos conocimientos, como por ejemplo el movimiento de los astros, ellos sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol, que había ciertos planetas, obviamente no lo conocían con los nombres que los conocemos ahora, a lo mejor tampoco tenían la precisión que tenemos ahora, pero ellos ya sabían, eran conscientes de su entorno, del mundo, del espacio, del universo, no como nos hacen creer, ¿no? Que parece que es que hace 2000 años pues todo era ignorancia, todo era incultura, que el avance ha ido en una forma lineal ascendente y que nosotros hemos ido descubriendo poco a poco. No, eso se descubrió en su momento, luego se abandonó, luego se recuperó, luego se estudió, se volvió a abandonar, luego pues otra vez se vuelve a coger, se desarrolla más, que eso es lo que nosotros hemos hecho, redescubrir y desarrollar más profundamente, pero a nosotros como que se nos da a entender eso, ¿no? Que son descubrimientos nuevos, descubrimientos que no se sabía, que los antiguos, pues eso, ¿no? Estaban en completa ignorancia. Y por supuesto que no es así. En las naturales academias edificadas por mano del invisible arquitecto, aquí invisible arquitecto se está refiriendo a la naturaleza, ¿vale? Se congregaban los iniciados al filo de la medianoche para meditar sobre lo que es y lo que no ha de ser el hombre. Aquí ella pues dice eso, ¿no? Que antiguamente pues eso iniciaba, que me encanta imaginarlo en mi mente, ¿no? Cuando ya nos pone en ese contexto físico, me encanta imaginar realmente cómo esos iniciados se iban a templos pues tipo los más cercanos que tenemos y los que mayormente podemos visualizar, pues son, por ejemplo, los de Egipto, esos templos de Egipto por la noche, alumbrado por las estrellas y la luna llena, y que haya una reunión de esos iniciados, de esos sacerdotes, y empiecen a hablar de lo que es el hombre, de lo que no, de esa espiritualidad, de esa inmortalidad, de ese espíritu de la materia, no sé, siempre que empieza a hablar de, nos pone en un contexto histórico y físico, se me va la mente y empiezo a imaginar esto y de verdad tiene que ser algo maravilloso, lleno de no sé, de espiritualidad, de una vibración súper alta, de una seriedad, vamos, preciosísima. Y dice, no necesitaban de iluminación artificial en sus templos, porque la casta diosa de la noche hería con sus rayos las cabezas coronadas de roble, y los sagrados bardos de blancas vestiduras sabían hablar
con la solitaria reina de la bóveda estrellada. Y aquí está diciendo lo que acabamos de hablar, ¿no? Esos templos alumbrados por la luna, por las estrellas. Ay, no sé, me parece de verdad como súper, súper bonito, súper profundo. Me encantaría escuchar a las deducciones que se llegaban, a las teorías que se llegaban, al conocimiento que se llegaba. Obviamente, a lo mejor había cosas que sí, y también, por supuesto, había cosas que no. Pero en esos momentos, cuando dejas que tu mente fluya, cuando dejas que tu alma te guíe y te fluya, muchas veces llegamos a conclusiones y llegamos a teorías que si no nos permitiéramos esa apertura, nunca llegaríamos y no veríamos. Y a lo mejor luego en el plano físico parece todo muy ilógico, parece todo irreal y piensa uno, uf, madre mía, parece que estoy loco, anda que si esto se lo contara a alguien me diría loco o esto no puede ser verdad o no tiene lógica ninguna. Y muchas veces estamos equivocados y yo soy el primero que digo, es que tienes que confiar más en tu intuición, es que tienes que hacerle caso más a tu intuición, porque si tu alma o tu espíritu o tu cabeza o tu mente te está gritando esto o te está haciendo ver esto, también es por algo. Por muy ilógico que parezca a veces, por muy irracional que parezca a veces, pero muchas veces ese mismo espíritu nos está hablando, esa intuición nos está guiando y nos negamos, 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 negamos porque decimos, no, es que esto no puede ser así, no, es que esto, yo qué sé, no, 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 y siempre con el no, 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 no. Y al final acaba pasando de una forma u otra lo que teníamos en la cabeza. Al final, ese presentimiento se cumple, esa visualización se cumple y tú dices, ¿ves? Al final es que tenía razón. Y todo podría haber sido mucho más fluido y podría haber sido mucho más fácil si yo desde el primer momento que yo lo vi fuese tomado acción. Pero como siempre, ahora nos han enseñado a que solo la parte racional es la que tenemos que seguir, la parte lógica, lo que vemos, lo que tocamos, lo que palpamos, en fin, y tenemos que hacer lo que se nos dice que tenemos que hacer. Pues claro, esa parte siempre la estamos empujando hacia afuera, siempre hacia afuera, hacia afuera. Esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Y tendríamos que trabajar eso, esa parte. Por eso la sabiduría antigua tiene tantísima importancia, porque ellos lo integraban todo. Para ellos era tan importante el cuerpo como la mente, como el espíritu. Y en nuestra sociedad actual no. En nuestra actual sociedad ahora pues hay una corriente que sí, estamos volviendo, ¿no? A ese punto, pero todavía queda mucho trabajo. Pero antes, sobre todo en los años 2000 y todo eso, todo era excluir, excluir. No la espiritualidad, no el esoterismo, no, 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 no. Y ahora estamos volviendo otra vez a esa energía porque es que nos estamos dando cuenta que no somos solo máquinas, que no son que no somos solo un cuerpo y que no estamos solo aquí para trabajar y para vivir de forma racional y lógica, que también necesitamos esa parte espiritual. Obviamente, ni una es más ni la otra es menos, pero las dos son igual de importantes. Yo, por ejemplo, y muchos de los que estáis ahora mismo en este canal, pues vosotros sabéis que yo anteriormente tuve un canal de tarot. Pero claro, yo comencé mucho antes del canal, ¿no? Yo el tarot lo conocí con 12 o 13 años y ahí ya fui poco a poco y a lo largo de los muchísimos años que seguí con el tarot, que fueron aproximadamente 15, 16. Pues yo al principio yo no lo hice porque por algo espiritual o algo intuitivo, simplemente lo hice por curiosidad. Y yo realmente no creía que funcionara. No creía al 100%, ¿no? Había algo que yo decía, ¿y esto cómo va a funcionar? Pues a raíz de los años y a raíz de muchísimas tiradas
y muchísimas canalizaciones, muchísimas conexiones que yo decía, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Ahí es cuando yo empecé a creer en este mundo espiritual. Yo no creí de la noche a la mañana de decir, venga, esto me gusta, esto es afín conmigo, que también, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, yo esa parte racional y esa parte lógica me ganaba el pulso, ¿no? Y fue a raíz de los años que yo digo, es que esto es verdad, es que es imposible pensar que es mentira. Pero claro, eso se produce a raíz de eso, ¿no? De la experiencia de los años, sobre todo en mi caso de la práctica, ¿no? Habrá otra gente que, otras personas que ese mundo espiritual lo desarrollen de otra manera o simplemente nazcan ya con él y crean al 100%, pero yo al principio dudaba muchísimo porque yo siempre me agarraba a esa parte lógica y material, ¿no? Y decía, pero ¿y esto cómo va a ser si a mí esto nunca me han enseñado nada de esto, nunca me han hablado de esto, ni nunca me han dicho nada de esto? Y con el paso de los años cuando yo realmente aprendí, pero bueno, no me quiero ir del tema, que estamos aquí para hablar del libro, no para hablar de mí, así que vamos a continuar. Pero aunque el ponzoñoso hálito del materialismo haya consumido las raíces de los sagrados bosques y secado la savia de su espiritual simbolismo, todavía medran con exuberante lozanía para el estudiante de ocultismo que los sigue viendo cargado del fruto de la verdad tan frondosamente como cuando el archidruida sanaba mágicamente a los enfermos y tremolando el ramo de muérdago segaba con su dorada segur la rama del materno roble. Vale, aquí sigue diciendo lo que venimos hablando, ¿no? Que el espiritualismo se pierde, no se pierde del todo, pero se pierde en su mayoría y como que ya eso, ¿no? Lo que también veníamos hablando en el anterior vídeo, como que ya se va muy, muy discreta, ¿no? Sigue avanzando o se sigue manteniendo, pero de una forma muy discreta, muy escondida. ¿Por qué? Porque ya esa ciencia materialista la pisa, ¿no? Pisa al espiritualismo. Entonces siguen esas raíces, pero ya no florecen a la luz del sol, ¿no? Y a la vista de la gente. Pero aún así, Elena sigue confirmando que es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora mismo tú y yo, para ese estudiante que realmente quiere conocer, para ese estudiante que realmente se quiere dedicar a eso, sigue estando esa información y sigue estando esa sabiduría. Obviamente hay que buscarla, hay que indagar y hay que encontrarla, pero sigue estando ahí, no con la facilidad de hace 2000 años que había templo y biblioteca y escuelas dedicadas a eso, pero que esa información y esa sabiduría sigue estando al alcance de la mano de todos. Y como vuelvo a repetir, por ejemplo, en Internet tenemos la mayor biblioteca del mundo y la mayor sabiduría del mundo. Lo que pasa es que hay que saber buscarla y encontrarla. La magia es tan vieja como el hombre y nadie acertaría en señalar su origen. De la propia suerte que no cabe computar el nacimiento del primer hombre. Siempre que los eruditos intentaron terminar históricamente los orígenes de la magia en algún país, desvanecieron sus cálculos investigaciones posteriores. Aquí lo que ella está diciendo es eso, ¿no? Que la magia es tan vieja como el hombre, que la magia no tiene fecha de origen o fecha de inicio, al igual que el primer ser humano y que desde el primer nacimiento del hombre, la magia siempre ha sido practicada. Cuando decimos magia, pues puede ser magia, espiritualidad, esoterismo, religión, ¿vale? No tiene que ser magia solo. Pero a lo que venimos es que ese bastón que mantiene en pie al hombre siempre ha estado. Y la parte espiritual ha sido tan importante como la parte racional. Y que es tan antigua como el primer hombre. Suponen algunos que el sacerdote y rey escandinavo Odín
fue el fundador de la magia unos 70 años antes de Jesucristo, pero hay pruebas evidentes de que los misteriosos ritos de las sacerdotisas balas son muy anteriores a dicha época. Aquí ella lo que está diciendo es que siempre que se quiere fijar un origen humano o un origen de la magia, como por ejemplo en este caso que se le asociaba a Odín, siempre hay algo que cuando se sigue estudiando, cuando se sigue investigando, sale algo anterior, como por ejemplo las sacerdotisas balas. Siempre que se intenta fijar una fecha, sale algo anterior. Por ejemplo, las sacerdotisas balas, pues cuando se siga, que me imagino que ya se habrá descubierto, cuando se sigue investigando, cuando se sigue yendo hacia atrás, pues me imagino que habrá salido ya algo anterior a estas sacerdotisas balas. Y así esto es un bucle, ¿no? Siempre hay algo anterior, siempre hay algo anterior, siempre hay algo anterior. Siempre hay algo que se descubre que cambia la historia y el rumbo de esa historia que se quiere fijar. Otros eruditos modernos atribuyen a Zoroastro las primicias de la magia apoyados en que fue el fundador de la religión de los magos, pero Amiano, Marcelino, Arnovio, Plinio y otros historiadores antiguos prueban concluyentemente que tan solo se le debe considerar como reformador de la magia, ya de muy antiguo profesada por los caldeos y egipcios. Aquí ella está haciendo una introducción muy importante porque de Zoroastro también hablaremos muchísimo, muchísimo, muchísimo más adelante, ¿de acuerdo? Pero aquí ella ya está como hincando, como plantando las ideas principales. Mucha gente se le atribuye a Zoroastro ese inicio de la magia, ¿no? Ese inicio del conocimiento caldeo, ¿no? Claro, como este tipo de fundadores, que no son fundadores, pero bueno, este tipo de hombre, claro, ¿qué es lo que pasa? Que hace una reforma muy grande de esa religión. Entonces esa reforma fue muy, muy aplaudida, muy valorada, muy conocida, se extendió muy rápidamente. Entonces como que se le asocia también el nacimiento de esa religión. Y no, él lo que hace es coge esa sabiduría oriental, la estudia, la trabaja, la integra en su vida y ahora él siente la necesidad de reformarla y coge y los ángeles precisamente los convierte en demonios y los demonios los convierte en ángeles, que bueno, que no es tan así porque ángeles y demonios está más asociado al cristianismo, pero bueno, esa energía más positiva las pasa a negativa y esa más negativa las transforma en positivas, divinas y celestiales, ¿no? Él, al final, lo que hace es reformar esa sabiduría. Y cuando lo hace, es muy abrazado y se extiende muy rápidamente. Entonces, claro, con el paso del tiempo, con el paso de los años, lo anterior a él, pues se va perdiendo y se le asocia como que es el que lo crea, quien lo crea, y no. Detrás de él ya hay miles y miles y miles y miles de años de sabiduría, que es también lo que pasa, por ejemplo, con el cristianismo. Yo, vaya, ya lo he dicho y no quiero tampoco repetirme siempre, pero bueno, yo hablo del cristianismo porque es lo que yo he vivido, ¿vale? Pero que esto normalmente pasa con todas las religiones y no es que tenga especialmente inquina al cristianismo, ¿vale? Pero en el cristianismo pasa igual. El cristianismo nosotros lo conocemos como si fuera una religión única. Y no. Antes del cristianismo que actualmente conocemos, hay varios cristianismos. Y sobre todo el cristianismo primitivo original. Y ese cristianismo primitivo original proviene de esa sabiduría más antigua. Lo que pasa es que esa sabiduría se va ramificando, ¿no? La sabiduría antigua sería el tronco del árbol y ya las diferentes ramas, pues está el cristianismo, la cábala, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de esa rama del cristianismo salen otras pequeñas ramas. Y una de ellas, por ejemplo, el cristianismo que conocemos hoy en día, que de esto también hablaremos muchísimo
más adelante. Pero esto es lo que pasa con Zoroastro, que Zoroastro nos creemos que es el cristianismo actual y no. Antes del cristianismo actual hay muchos cristianismos y ese cristianismo enlaza la sabiduría original. Y es exactamente igual lo que pasa con Zoroastro. Y bueno, creo que nos quedamos aquí. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver este vídeo. Te mando un abrazo enorme y cierra.